Formamos Gestinova, que es una consultora de gestión de la innovación, donde nos radicamos principalmente en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, y vamos a comentar ahora algunos puntos, algunas pautas que utilizamos nosotros en la formulación de proyectos tecnológicos. Vemos un esquema general donde buscamos que los proyectos sean consecuencia de todo un trabajo permanente, ya sea en un emprendedor, en una empresa o en una institución científica tecnológica o alguna cámara empresarial u otra organización que colabore con el sector productivo en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Entonces, generamos la fuente de ideas proyectos. Estas ideas proyectos deben ser sistematizadas y gestionadas para poder priorizar una vez analizadas y a partir de esta idea proyecto comenzar la formulación y el proceso de desarrollo de esta idea proyecto. Al terminar el proyecto, una vez liquidado, se espera una evaluación ex post y por lo tanto que retroalimente el sistema. Rápidamente, ¿cuáles pueden llegar a ser fuentes de ideas proyectos? En términos ideales, las ideas proyectos deben decantar de un proceso de planificación estratégica de largo plazo de la organización y que por lo tanto estos proyectos sean parte de estos proyectos corporativos, de estos programas de largo plazo, como decíamos. Muchas veces no se puede y es bueno utilizar algunas herramientas de trabajo más adaptadas, más para fines específicos y que a nivel de una empresa pyme, un emprendedor, puedan entonces ser útiles para estos objetivos de manejar una cartera de proyectos. Podemos también tomar como una fuente más sistematizada, más compleja, lo que podemos denominar como vigilancia estratégica, donde más allá de la aplicación exhaustiva de este concepto, que en otro momento lo podemos explayar, es importante destacar el valor de las fuentes externas e internas, donde uno, como desarrollador de proyectos, puede tomar estas fuentes de ideas a partir de definir cuáles son las variables de negocios mías y, por lo tanto, cuáles son las fuentes de información que puedo sistematizar, cuáles son las bases de datos, dónde están. Hoy con la herramienta de Internet la verdad que se facilita muchísimo y podemos en forma gratuita y con un esfuerzo incluso muchas veces propio hasta de un emprendedor, podemos organizar, sistematizar y por lo tanto vigilar, ya sea tecnológicamente, comercialmente, vigilar el entorno o vigilar a nuestros clientes, a la competencia. Otra fuente de ideas muy importante es el sentido común. En el caso de empresas y emprendedores de turismo, el viajar, el conocer, el mirar, el copiar, es muy válido. Ahora, no tiene sentido viajar y no prestar atención a cuestiones que hagan a mi modelo de negocio o a nuevos negocios que quiera emprender. Y lo interesante es viajar, que muy lindo es, pero sistematizar, observar y atender a dónde están las oportunidades y las necesidades del consumidor, ya se me llámese turista, agencia de turismo, actores integrantes de la cadena turística. Justamente una de las otras alternativas de identificación de ideas proyectos es el mirar la cadena, graficarla, decir, bueno, cuáles son los actores que están interviniendo, las relaciones, caracterizar los actores y empezar el juego de qué está necesitando cada uno. En función de esa necesidad puedo obtener los proyectos, las ideas proyectos de negocio posibles. Pero vamos entonces a qué es un proyecto tecnológico. Si vamos a una definición más dura, más académica, podemos decir que un proyecto es un conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas y sociales de asignar
ciertos recursos escasos o limitados de un ente determinado. ¿Para qué? Para la producción de determinados bienes y o generación de ciertos servicios. Esa es una definición que a lo largo ahora de los minutos siguientes vamos a poder cristalizar en un proyecto concreto a partir del proceso. Entonces, una vez que tenemos la idea de proyecto, que surge de estas distintas alternativas que vimos, empieza el proceso de crecimiento de ese proyecto. O sea, esta idea de proyecto pasa por el proceso de formulación, posteriormente va a ser evaluado, ya sea por un organismo de financiamiento, como lo puede ser el ANI en Uruguay, o algún inversor privado, o el mismo funcionario de un gobierno que pueda financiar el proyecto, o amigos, familiares que quieran invertir en nuestro proyecto, o incluso la propia gerencia financiera que me viabilice o no el financiamiento de este proyecto. Entonces, en este proceso de formulación del proyecto, lo que vamos a hacer no es más que trasladar esta idea proyecto que inicialmente identificamos como un potencial negocio, y va a ir creciendo en información, va a ir creciendo en complejidad, y por lo tanto disminuyendo aquellas incertidumbres iniciales que teníamos cuando esta idea proyecto, más allá que nos pareció una buena idea, la teníamos. Esto, por supuesto, va a ir requiriendo, a medida que vamos transitando este camino, va a requerir recursos. Por lo tanto, la identificación de la idea de proyecto se transforma en un momento clave, un momento donde me va a evitar invertir recursos innecesarios hacia adelante. Como ayuda podemos preguntarnos una serie de preguntas básicas que son muy conocidas y responden a aquellas preguntas que al contestármelas una a una puedo al menos darme idea de la integralidad de un proyecto. O sea, el qué voy a hacer, el por qué, el para quién, el cuánto, el cómo, el dónde, el con quién y con qué, el quién lo va a financiar, el quién lo va a hacer, el cuál y el cuándo. Digamos, son estas preguntas básicas del libro que son importantes a tener en cuenta. Cuando un organismo de financiamiento como la ANI, o, insisto, algún otro actor que me esté evaluando este proyecto que yo escribí con tanto esmero y estoy convencido, y un proyecto con el cual hoy ya estoy hasta enamorado y creo que es el mejor, lamentablemente hay alguien que muy frío me va a decir si ese proyecto es o no lo que yo creo que es. Entonces podemos sintetizar en 4 aspectos las variables que van a ser tenidas en cuenta al momento de evaluar este proyecto. La factibilidad y calidad tecnológica del proyecto, o sea, si el proyecto es innovador, si tiene un esfuerzo en ingeniería, o si por el contrario yo desconocía y hay alguien que ya lo hizo, y si alguien que ya lo hizo ya deja de ser innovador para el mercado y por lo tanto pierde en algún sentido el valor como proyecto. Ese proyecto necesariamente, para llevar adelante la idea más innovadora, más loca, más buena, más creativa que yo pueda haber pensado, tiene que tener alguien que lo pueda llevar adelante, ya sean profesionales, consultoras, un equipo técnico que responda a los requerimientos que esa definición tecnológica del proyecto me dio. Y por supuesto este proyecto requiere que sea viable desde el punto de vista económico. Si no hay nadie que esté dispuesto a comprar o a pagar por este servicio o producto que yo desarrollé, no tiene ningún sentido llevarlo adelante. Y también entonces tengo que demostrar que existe de capacidad financiera, ya sea mía o con ayudas de terceros, como decía. No tenemos que olvidarnos, sobre todo en turismo, en la industria
que el impacto ambiental y social es necesario tenerlo en cuenta, que sea parte del desarrollo del proyecto. Ahora bien, estos puntos no son puntos que voy mirando uno a uno y que por lo tanto los puedo evaluar con una plantilla y darle sumatoria individuales y por lo tanto el proyecto está o no aprobado según un Excel en una planilla de cálculo. Este proyecto debe tener criterio de coherencia integral, o sea, el diagnóstico, el problema que yo identifico necesariamente debe haber aparejado los objetivos que yo puse, o sea, estos objetivos que yo me planteo cumplir deben responder a ese diagnóstico y a ese problema que yo me planteé. Lo mismo con las etapas y actividades que yo me planteé. Esas etapas y actividades deben estar formuladas y deben ser llevadas adelante para cumplir los objetivos. O sea, ninguno de los objetivos que yo me propuse debe quedar afuera de las actividades. Y por lo tanto deben ser llevados adelante en el cronograma que yo me planteé. Cuando llegamos al presupuesto, el presupuesto no debe pecar ni por estar subvaluado ni sobrevaluado. El proyecto debe tener los recursos financieros mínimos para que todas esas etapas y actividades se lleven adelante, y tampoco deben estar sobrevaluados innecesariamente porque el proyecto va a ser rechazado por quien lo esté evaluando. Entonces, conversando un poco de cómo sistematizar todas estas ideas, proyectos que conversábamos, tenemos esta herramienta que nosotros le llamamos matriz de ideas de innovación, donde no es más que una matriz de doble entrada, donde vamos incorporando las ideas, proyectos que identificamos y las caracterizamos por distintos criterios. Brevemente, la denominación del proyecto, forma clara, sintética, y tratar de transmitir qué es lo que estamos entonces queriendo decir. El desarrollo, los objetivos, la etapa, algún aspecto sobresaliente del proyecto, el grado de innovación y de esfuerzo de ingeniería que tenga el proyecto, por supuesto recursos, si es posible mencionar aquellos recursos que son estratégicos y que tienen mayor impacto en el presupuesto, mencionarlos a modo cuantitativo. Entonces, ¿cómo poder financiar también estos proyectos? La ANI, como otras agencias de financiamiento de la región, como puede ser la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica en la Argentina, la Corfo en Chile, tienen muchas herramientas, muchos mecanismos de ayuda, ya sea al emprendedor, a la empresa, o a instituciones científicas tecnológicas u otras instituciones de apoyo a proyectos de innovación tecnológica. En general, estas herramientas se basan en programas de financiamiento, ya sea o con recursos propios o con aportes de organismos multilaterales de crédito, ya a partir de fondos que se van creando específicamente en acuerdo con estos organismos. Es importante tener en cuenta la herramienta y de dónde provienen los fondos, porque las características tanto de evaluación, de seguimiento y del financiamiento en general van a cambiar las lógicas generales. El tipo de financiamiento también depende pueden ser vía subsidios, vía créditos reintegrables, vía fomentos a partir de la promoción fiscal, y podemos entonces también mencionar lo que son los momentos de la evaluación. Esto depende principalmente también entonces de las distintas agencias y de los distintos países, pero en general existen aquellos que son de ventanillas abiertas, o sea que podemos presentar en cualquier momento del año, o aquellos que son
a través de convocatorias, con inicio y con cierre de finalización. Podemos mencionar otras características, pero entendemos que estas son las más importantes. ¿Cuál es entonces la actitud que tenemos que tener como empresario, como emprendedor, frente a estos organismos de financiamiento que colaboran con nosotros? Siempre estos proyectos que nosotros les llamamos el proyecto formal, o sea, el proyecto escrito que es presentado en estos organismos de financiamiento, deben corresponderse con un proyecto integral, como veíamos, del emprendedor o de la empresa. Siempre deben, más allá del financiamiento promocional que pueda obtener, debe estar convencido de que el proyecto ese va a servir para mejorar la competitividad de la empresa o del emprendedor y estar convencido de que ese proyecto va a salir adelante, independientemente que obtenga o no la ayuda del financiamiento. Si obtengo el financiamiento, mejor, porque lo puedo hacer mejor, en menos tiempo, con algunas cuestiones que por ahí, con recursos propios, por ahí no la haría. O la otra situación posible es que el proyecto me parezca importante, pero hoy, en estos momentos, no es prioritario. Entonces, si el financiamiento sale aprobado, bueno, lo llevo adelante y lo ejecuto. ¿Cómo estos financiamientos promocionales de estas agencias entonces las podemos capitalizar internamente en la empresa o el emprendedor? Creemos que estos, más allá de comenzar con un proyecto concreto que pueda ser financiado, es necesario ir incrementando el valor que los profesionales, ya sean del turismo, profesionales y sectores tecnológicos, que colaboren con estas empresas para mejorar la capacidad competitiva de la empresa, es aprovechar estos financiamientos y entonces, a partir de este beneficio promocional, ir incrementando la intensidad tecnológica de la empresa a partir de vinculaciones tecnológicas concretas, generando una innovación, generando espacios de innovación y el concepto y la cultura de innovación en la empresa, o sea que estos proyectos que ya fui generando no sean una sumatoria de proyectos individuales, sino vayan conformando una cartera de proyectos que puedan ir tematizando uno a uno. Un pasito más sería la conformación de un área de I+D+I y posteriormente la conformación de plataformas tecnológicas interinstitucionales con instituciones de investigación y desarrollo, pasando previamente por algún programa de investigación en conjunto. Para finalizar entonces, volvemos al inicio. Es importante que los proyectos sean parte de un proyecto corporativo, de un proyecto de mediano y largo plazo de la empresa, que mire y tenga sistematizadas las fuentes de idea-proyecto, que las gestione a partir de esta idea de matriz de innovación como una herramienta sencilla de aplicación, que tenga mecanismos internos de evaluación y priorización de esta idea de proyecto, y entonces sí, a partir que tenga una idea de proyecto seleccionada y priorizada, comenzar este proceso de crecimiento de la información y disminución de la incertidumbre del proyecto y por lo tanto la formulación concreta del proyecto para ser presentado. Bueno, muchas cosas más, pero es un gusto haber compartido esta idea con ustedes y saludos para